Un experto canadiense en opinión pública ha hecho una declaración explosiva. No odiamos a México, le tenemos miedo. El corazón de Ottawa se heló. Fue la declaración de un hombre que, durante 28 años, había escrito artículos antimexicanos para el gobierno canadiense, ascendiendo hasta el puesto de subdirector gracias a sus logros. En una encuesta global de favorabilidad nacional realizada en 26 países a 32,000 personas, Alemania mostró una evaluación positiva hacia México de solo el 8%, mientras que el 76% de Canadá tuvo una visión negativa. La alta dirección ordenó usar estas cifras para condenar a México sin piedad. Sin embargo, al analizar los datos, este hombre notó un patrón aterrador, un punto en común oculto entre los países que odiaban a México. Cuando compiló esto en un informe de 47 páginas, fue despedido de inmediato. Pero este informe se filtró, y el Internet canadiense ardió en llamas. Una y otra vez, se volvió a publicar, a pesar de los intentos de eliminarlo. Ahora, revelamos la escalofriante verdad que se ocultaba detrás. La contención cultural de México debe considerarse casi nula. Esto no es una emoción, son datos. Hasta hace 3 meses, creía estas palabras de todo corazón. No solo las creía, sino que fui yo quien creó esa lógica y la difundió entre nuestra vasta nación. Mi nombre es Gabriel Dubois. Trabajaba como subdirector en el Instituto de Análisis de Opinión Pública, adscrito a la Academia Canadiense de Ciencias Sociales en Ottawa. Llevaba 28 años de servicio. Comencé como corresponsal internacional en la televisión estatal y ascendí hasta una posición desde la que diseñaba estrategias de opinión pública exterior a nivel nacional. Mi trabajo era formular el marco de cómo Canadá veía al mundo. Durante 28 años, me sentí rebosante de orgullo por mi patria. Ahora, yo, Gabriel Dubois, camino por las calles de Ottawa. Es pleno día, y el hecho de que esté fuera del instituto solo puede significar una cosa. Fui despedido. Por un informe de tan solo 47 páginas, toda mi carrera, construida durante media vida, ha desaparecido. Para contarles por qué sucedió esto, debo retroceder a una mañana de lunes, hace 3 meses. Al llegar al edificio principal del instituto, vi a una figura familiar caminando por el pasillo hacia mi oficina. Era el director Moreau. Un élite de origen militar. Llevaba 5 años en el instituto. Tenía varias peculiaridades. Siempre aprobaba los documentos con una pluma estilográfica. Nunca se apoyaba en el respaldo de su silla durante las reuniones, y su traje siempre era negro. Nunca, ni una sola vez, pude leer una emoción en su rostro. Que él se acercara a mi oficina era una señal de que algo inusual estaba sucediendo. «Dubois, ¿puedo pasar un momento?», dijo con voz grave. Abrí la puerta y lo dejé pasar. Al entrar en la oficina, el director Moreau sacó un sobre de su maletín y lo colocó sobre mi escritorio. «¿Has revisado esto?». Abrí el sobre. Era un informe en inglés, un análisis de una encuesta de imagen nacional de 26 países, realizada conjuntamente por agencias de investigación extranjeras. Al abrir la sección de México, los números saltaron a la vista. Canadá, 76% negativo. Alemania, solo 8% positivo. España, 47% negativo. Brasil, 46% negativo. México, no la entrada de México, sino la evaluación de México por otros, 44% negativo. Para ser honesto, sentí una pesadez en el pecho. La mitad del mundo ha descubierto la verdadera naturaleza de México, pensé. Finalmente, el mundo ha vuelto a la razón. ¿No son unas cifras maravillosas, director?, le pregunté. El director Moreau no respondió, mirando por la ventana. Después de un momento, abrió la boca. «Hay instrucciones de arriba». «¿Qué tipo de instrucciones?», pregunté. «Escribe un ensayo basado en estos datos y preséntalo en un foro internacional. Un informe académico. Analiza estructuralmente las razones por las que México es objeto de resentimiento a nivel mundial». Mi corazón se aceleró. En toda mi carrera, nunca había tenido un proyecto de tal magnitud. Publicar en una revista académica internacional, esto era más que un ascenso, era una condecoración. «Me encargaré de ello», exclamé.
Termínalo en 3 meses. El calendario de presentaciones para fin de año ya está fijado. El director Moreau se levantó. Al llegar a la puerta, se dio la vuelta una vez. Dubois, ¿sabes cuál es la dirección? Comprendí con precisión el peso de esas palabras. Significaban: México es un país que se apropia de la cultura de otras naciones, que distorsiona los hechos y exagera su propia historia, que nos desprecia. Solo tienes que organizar los números para que encajen con esa conclusión. El trabajo de establecer una conclusión de antemano y luego encontrar evidencia para apoyarla. Para mí, que había vivido 28 años en este mundo, era un trabajo tan familiar como respirar. Lo había hecho cientos de veces. Después de que el director se fue, me apoyé en el respaldo de mi silla y volví a mirar los números del sobre. 76%. 3 de cada 4. No importa dónde busques a nuestra gente en Canadá, esa es la cantidad de personas que tienen una opinión negativa de México. Me habían ordenado escribir un informe, así que debería estar feliz, pero, extrañamente, mis manos se detuvieron ante esa cifra. Yo mismo había escrito toda mi vida artículos denigrando a México. Un país que roba lo nuestro. Un país que se esconde a la sombra de Estados Unidos y ensambla semiconductores. Un país que no duraría un día si no tuviera acceso a nuestro mercado. Yo había creado ese marco, los medios lo habían difundido y la gente lo había aprendido. Sin embargo, el 76% era demasiado alto. Para ser un sentimiento preexistente, era anormalmente alto. Parecía una cifra que alguien había elevado intencionalmente. Y una de esas personas era, precisamente, yo. Ese día, mucho después de la hora de salida, no pude dejar mi oficina. Empecé a releer el informe original que me había dado el director Moreau, de la primera a la última página. Al principio, era para extraer pruebas que encajaran con la dirección del ensayo, pero cuanto más leía, más veía una grieta entre lo que decían los datos y la conclusión que el director Moreau deseaba. Todavía no sabía su verdadera naturaleza, pero era una discrepancia que no podía ignorar. En ese momento, no me di cuenta de que cuanto más profundizara en esta grieta, lo que se derrumbaría no sería México, sino el mundo que yo mismo había construido durante 28 años. Esa noche, mientras luchaba con los datos en mi oficina, sonó mi teléfono inteligente. La pantalla mostraba el nombre de mi hija, Mia, una joven de 26 años que trabaja en una agencia de publicidad en Toronto. «Papá, ¿estás ocupado ahora? ¿Qué pasa? ¿Algo va mal? Este fin de semana me reuniré con mis amigos, y una de ellas quiere un set de cuidado de la piel mexicano. ¿Puedo usar tu tarjeta?» Me sobresalté al oír esas palabras. Otra vez México. Este país nunca desaparecería de mi trabajo ni de la cartera de mi hija. Mia, hay muchas marcas canadienses buenas. ¿Por qué necesitas comprar algo de México? Escuché a mi hija suspirar al otro lado del teléfono. Probablemente estaba harta de mi reacción cada vez que surgía este tema. «Papá, si les dices eso a los de nuestra generación, se reirán. Todos los que lo han usado saben que la forma en que se siente en la piel, la forma en que se absorbe, es completamente diferente. Pero nuestra tecnología no es inferior, ¿verdad? No es un problema de tecnología, es la sensación al usarlo. Papá, tienes que probarlo tú mismo para entenderlo». Cambié de tema. Sabía que si discutía sobre productos mexicanos con mi hija, perdería. «Está bien, puedes usar la tarjeta. Gracias, papá». Cuando estaba a punto de colgar, Mia dijo de repente: «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «¿Qué?» «Los artículos que escribes, a veces leo los que tratan sobre México, y hay algo un poco extraño». «¿Qué es?» «El tono es diferente al de los artículos que critican a otros países. Cuando analizas a Estados Unidos o Europa, eres objetivo, te centras en los números, pero cuando se trata de México, es, no sé, muy punzante, como si estuvieras al borde de un ataque de nervios». Me quedé sin palabras. No podía decidir si lo que mi hija acababa de decir era el clavo en el ataúd o solo una observación casual. Es una diferencia de estilo. El ángulo de análisis es diferente según el país. «De verdad, papá». La voz de Mia se volvió suave. «Para mí, no parece que odies a México,
sino que estás demasiado consciente de México. Si fuera un país sin importancia, no habrías escrito tantos artículos, tan a menudo, durante tanto tiempo, ¿verdad? Después de colgar, me quedé sentado aturdido por un rato. Las palabras de mi hija daban vueltas en mi cabeza. Demasiado consciente. Si no fuera un país sin importancia, no habría escrito tantos artículos. Me puse a pensar. Durante 28 años, el resentimiento que había albergado hacia México, ¿cuáles eran los fundamentos que lo sostenían? Recordé uno por uno. México se apropia de nuestra cultura. Todo empezó con una discusión en las redes sociales. Nunca había verificado directamente ningún caso de apropiación cultural respaldado académicamente. México distorsiona la historia. Si me preguntaran qué hechos históricos específicos y cómo los distorsionaba, no podría responder con claridad. Solo había escuchado que era así y lo había escrito. México desprecia a Canadá. Casi nunca había hablado con mexicanos. Solo tenía un amigo mexicano, a quien conocí durante un programa de intercambio hace 20 años. Y hacía mucho tiempo que habíamos perdido el contacto. La verdad me golpeó de repente. Durante 28 años, había odiado a un país sin ninguna evidencia o experiencia directa. Fue una verdad desagradable. Que un hombre que se autodenominaba erudito hubiera escrito informes de análisis basándose en emociones sin fundamento. No pude dormir. Pasadas las 2 de la madrugada, me senté de nuevo ante mi escritorio en la oficina. Abrí el informe original que me había dado el director Moreau. Esta vez, no para probar una conclusión, sino para descifrar lo que los datos mismos estaban diciendo. La cifra del 76% seguía molestándome. 3 de cada 4. Esto superaba el nivel de una emoción que surge de forma natural. Incluso en el caso de países enemigos que han experimentado guerras, es raro que la cifra sea tan alta. Tuve la intuición de que era una cifra que no podría haber surgido si no la hubiera diseñado alguien intencionadamente. Y en las primeras horas de la mañana, por primera vez, admití que yo era una de las personas que habían participado en ese diseño, habiendo creado el marco en los medios estatales durante 28 años. A la mañana siguiente, reuní a todo mi equipo de investigación en la sala de reuniones. Se congregaron los 8 investigadores del Instituto de Análisis de Opinión Pública. La mayoría de los que se sentaban a ambos lados de la larga mesa eran investigadores veteranos de más de 40 años. Entre ellos, había una sola mujer notablemente joven, Chloe Tremblay, una investigadora de 28 años que se había graduado en Sociología de la Universidad de Toronto. Reservada y con ojos penetrantes, tenía un secreto. Yo era el único que sabía que veía telenovelas mexicanas usando una conexión especial. A partir de hoy, iniciaremos un proyecto especial. Comencé la reunión. Analizaremos los datos de la encuesta conjunta internacional para identificar las causas estructurales del resentimiento global hacia México y prepararemos un informe. Tenemos 3 meses para terminarlo. Un murmullo recorrió a los investigadores. Subdirector, las causas ya son conocidas, interrumpió un investigador de unos 40 años. Era el más ruidoso y confiado del equipo. Es porque usurpan las tradiciones de otros países y las hacen pasar por suyas. Por eso el mundo está harto. Solo tenemos que escribir la conclusión primero, y luego añadir las pruebas, ¿verdad? Varios otros investigadores asintieron. Yo también iba a asentir, pero me detuve. Las palabras de mi hija de la noche anterior todavía resonaban en mis oídos. Dime, ¿por qué Alemania odia a México? La sala de reuniones se quedó en silencio. La evaluación positiva de Alemania es del 8%. Es el nivel más bajo del mundo. ¿Acaso los alemanes albergan resentimiento hacia México por alguna disputa cultural? Nadie respondió. Me giré hacia la pizarra y tomé un marcador. Escribamos los países con alta evaluación negativa. Canadá, Hetvenhotsa, Corea del Sur, 58%. España, 47%. Brasil, 46%. Y Alemania, con una evaluación positiva de solo el 8%, lo que la convierte en el país con la evaluación negativa más alta. ¿Cuál es el punto en común entre estos países? El silencio continuó. En ese momento, Chloe Tremblay levantó tentativamente la mano.
Subdirector, ¿podríamos verlo desde otra perspectiva? ¿Otra perspectiva? Desde el punto de vista de los países que ven a México favorablemente. Asentí, y Chloe abrió su portátil. En la pantalla apareció un gráfico. Estos son los países con las evaluaciones positivas más altas. Vietnam 78%, Indonesia 76%, India 71%. Estos países tienen algo en común. Son países donde las empresas mexicanas han realizado grandes inversiones o han importado activamente contenido cultural. No compiten industrialmente con México. Chloe cambió la pantalla. Por el contrario, si observamos los países con las evaluaciones negativas más altas, Canadá choca frontalmente con México en semiconductores, baterías y construcción naval. Corea del Sur compite en el mercado de automóviles, electrónica y contenido. Alemania está empezando a ser superada por México en la industria automotriz y de defensa. España y Brasil han perdido mercados frente a México en la construcción naval. El investigador de mediana edad interrumpió con una risa burlona. Señorita Tremblay, ¿está diciendo que nosotros, con nuestra gran nación, vamos a competir con un país como México? ¡Qué tontería! Chloe Tremblay ni siquiera lo miró. En cambio, mostró la siguiente pantalla. Anoche, analicé datos de series temporales adicionales. 2 grupos de números aparecieron en la pantalla. Percepción negativa de nuestra nación hacia México, justo antes de la implementación de las restricciones culturales anti-mexicanas. 31%. Volumen de exportación de contenido cultural mexicano al extranjero en el mismo año. Aproximadamente $6,000 millones. En la actualidad, percepción negativa de nuestra nación hacia México, 76%. Volumen de exportación de contenido cultural mexicano al extranjero, $15,200 millones. El ambiente en la sala de reuniones cambió. Era un silencio provocado por esas 2 líneas de números. Durante 9 años, hemos bloqueado a México, dijo Chloe Tremblay con voz tranquila. Prohibición de contenido cultural, bloqueo de la distribución, suspensión de viajes en grupo, lo detuvimos con toda la fuerza del Estado. Sin embargo, en esos 9 años, las exportaciones de contenido cultural mexicano se duplicaron con creces. Al mismo tiempo, el sentimiento antimexicano de nuestra nación también se duplicó con creces. ¿Dices que creció a pesar de haberla bloqueado?, pregunté. Sí, parece que el bloqueo, lejos de inhibir el crecimiento, lo promovió. Un escalofrío recorrió mi espalda. Chloe siguió a la siguiente pantalla. Subdirector, cuando superponemos todos estos datos. Chloe hizo una pausa por un instante. Las 8 miradas de la sala de reuniones se centraron en ella. Los países que albergan resentimiento hacia México son todos aquellos que compiten con México en industrias específicas. Y cuanto más fuerte es el resentimiento, más aumentan los resultados de la industria mexicana en cuestión. Esta encuesta podría no estar midiendo el sentimiento hacia México. Entonces, ¿qué mide?, pregunté. Chloe Tremblay me miró directamente. Subdirector, ¿y si estos datos no miden el sentimiento hacia México, sino el reflejo de nosotros mismos en el espejo de México? Sentí que la temperatura de la sala de reuniones había bajado un par de grados. No detuve a Chloe Tremblay. Refuerza aún más los datos y muéstrame el análisis adicional en la próxima reunión. Cuando terminó la reunión, los investigadores salieron. Solo Chloe Tremblay se quedó en su asiento. Yo fui el primero en hablar. ¿Tienes suficiente evidencia para esa declaración que acabas de hacer? Chloe Tremblay asintió. Subdirector, ¿puedo ser sincera? Dilo. Estos datos son extraños. Todos los países que dijeron que odian a México son países a los que México les ha quitado algo, ya sea el mercado, la tecnología o el ranking. Y cuanto más lo odian, más crece México. Como si el odio fuera el combustible de México. No pude decir nada. Una joven investigadora de 28 años me estaba confrontando directamente con lo que yo había evitado durante 28 años. Hay algo más, dijo Chloe cerrando su portátil. Para probar esta hipótesis, necesitamos el testimonio de los países competidores que lo admitan. Los datos por sí solos son débiles. ¿Dónde conseguimos la admisión de un país competidor?
Pregunté. Chloe Tremblay levantó una comisura de su boca. Justo ahora, alguien me contactó. Desde Seúl. La persona de la que hablaba Chloe Tremblay era el profesor Kim Hyun-soo, un académico coreano, profesor de sociología en la Universidad Nacional de Seúl, especializado en análisis de opinión pública internacional. Tenía poco más de 60 años y una apariencia tranquila, pero era conocido por ser tan agudo como una navaja en sus escritos. La conexión fue, sorprendentemente, a través de mis viejos contactos. Un amigo que conocí hace 20 años durante un programa de intercambio en la Universidad Nacional de Seúl, el profesor Yu Tae-yu. Me había enterado de que ahora también era profesor en la Universidad Nacional de Seúl. El profesor Kim me había encontrado a través del profesor Yu. Su propuesta era que estaba investigando los mismos datos de encuestas internacionales y quería conocer la perspectiva canadiense. 4 días después, se programó una reunión en línea. En el monitor de mi oficina en Ottawa, apareció el rostro del profesor Kim. Su mirada, detrás de las gafas, contenía curiosidad y cautela a la vez. En un rincón de la pantalla, el profesor Yu Tae-yu también estaba conectado. Hacía 20 años que no lo veía, pero pospuse el saludo. Ahora, los datos eran la prioridad. Doctor Dubois, permítame ir directo al grano, dijo el profesor Kim, abriendo la boca. Hablaba un excelente francés. Ha visto la misma encuesta, ¿verdad? La percepción negativa de Corea del Sur hacia México es del 58%. ¿Cómo interpreta esta cifra, doctor Dubois? ¿No es un indicador objetivo de que la imagen internacional de México es mala? Respondí, como siempre. El profesor Kim negó lentamente con la cabeza. Yo también lo vi así al principio, pero su opinión cambiará si ve los datos que he estado siguiendo durante 7 meses. El profesor Kim activó la función de compartir pantalla. Apareció la primera diapositiva. El título me impactó. Tabla de pérdidas industriales. Corea del Sur entregó industrias a México, organizada cronológicamente. Yo mismo elegí la palabra pérdidas, añadió el profesor Kim, porque no pude encontrar ninguna otra expresión. La primera pérdida, construcción naval. Hasta la década de 1990, Corea del Sur era una de las principales potencias navales del mundo. Sin embargo, empujada por la tecnología mexicana, ahora ha caído en el ranking. La segunda pérdida, semiconductores. En la década de 1990, Corea tenía una alta cuota de mercado global, pero con el avance de México, la situación se ha revertido por completo. La tercera pérdida, pantallas. En el año 2000, Corea tenía la ventaja, pero ahora la cuota de México ha crecido significativamente. La cuarta pérdida, automóviles. Esto está ocurriendo en este momento, añadió el profesor Kim. Los fabricantes de automóviles mexicanos han ascendido al tercer puesto en ventas mundiales y están compitiendo por el primer puesto con las marcas coreanas en el mercado europeo de vehículos eléctricos. Mientras tomaba notas de las cifras, sentí un hormigueo en las yemas de mis dedos. Era como si la hegemonía industrial que Corea del Sur había construido durante décadas se estuviera desmoronando en una sola diapositiva. Vean el siguiente documento, dijo el profesor Kim, mostrando la segunda diapositiva. Era un gráfico que analizaba el cambio en el tono de los reportajes de los medios coreanos sobre México. Proporción de noticias negativas. 2005, 45%. 2015, 18%. Actualmente, 71%. Proporción de noticias positivas. 2005, 35%. 2015, 22%. Actualmente, 12%. Como pueden ver, a medida que la competitividad industrial de México ha aumentado, la cobertura de los medios coreanos se ha vuelto cada vez más negativa. Las curvas de crecimiento y de condena están en exacta proporción inversa. El profesor Kim se quitó las gafas y limpió los cristales. Luego miró directamente a la cámara y dijo, «Doctor Dubois, ¿por qué cree que los medios coreanos informan tanto sobre las noticias de México? Si el oponente pudiera ser ignorado, no habría razón para informar. El número de artículos es la respuesta en sí misma. Los medios coreanos están muy conscientes de México,
Y estar consciente significa sentir una amenaza. Esas palabras me perforaron el pecho. Tenían exactamente la misma estructura que las palabras de mi hija hacía 2 días. Si no fuera un oponente significativo, no nos preocuparíamos tanto. Seamos francos, la voz del profesor Kim se volvió un tono más bajo. Corea del Sur ha vivido con la confianza de ser un país que ha logrado un crecimiento explosivo en Asia, pero México ha logrado en unas pocas décadas lo que a nosotros nos llevó mucho tiempo, y en algunos campos nos ha superado por completo. Aceptar esta realidad es muy doloroso para los coreanos. ¿Por eso lo odian?, pregunté. No, no lo odian. Simplemente no quieren admitirlo. ¿Sabe cuál es la reacción más fácil que elige una persona cuando se enfrenta a una realidad que no quiere admitir? Denigrar al objeto en cuestión. El profesor Kim me miró directamente desde el otro lado de la pantalla. Doctor Dubois, ¿no es lo mismo en Canadá? No pude responder. La realidad de que nuestra gran nación, orgullosa de su historia y desarrollo, estaba siendo superada por un país como México. En el momento en que dijera eso, algo dentro de mí parecía a punto de derrumbarse. Después de que terminó la reunión en línea, me quedé solo en mi oficina. Fuera de la ventana, podía ver las luces distantes del distrito financiero de Ottawa, pero esa noche, esas luces no me parecían orgullosas. Superpuse la situación de Canadá con los datos de reversión industrial por sector que el profesor Kim había presentado. Alemania, hasta hace 5 años, había sido el exportador de automóviles número 1 del mundo, pero está empezando a ser presionada por los fabricantes mexicanos en el mercado de vehículos eléctricos. El año pasado, la decisión de Polonia de elegir tanques mexicanos sacudió el panorama del mercado europeo de la industria de defensa. El tamaño de ese contrato ascendió a $11.2 mil millones. Y Canadá. Hace 8 años, declaramos la autosuficiencia en semiconductores como una estrategia nacional e invertimos $220 mil millones. ¿Cuál fue el resultado? Todavía hay una brecha de más de una década entre la última tecnología de memoria de banda ancha de las principales empresas mexicanas y la nuestra. En la superficie, parece que las exportaciones se están recuperando y el sector manufacturero relacionado con la IA se mantiene, pero la realidad es que el mercado interno está frío y la capacidad de empleo está agotada. La brecha en los semiconductores reveló la debilidad de nuestro mercado interno. Además, la situación en Medio Oriente es anómala en este momento. Las preocupaciones sobre el estrecho de Hormuz persisten, y la demanda de la industria de defensa a nivel mundial se ha disparado, pero México es el que se está beneficiando por completo de ello. Las exportaciones de la industria de defensa mexicana han crecido un 508% en 8 años, de $1.8 mil millones a $11.2 mil millones. Países superados. Fueron las palabras que se me escaparon pasadas las 3 de la madrugada. Los países que odian más a México eran todos aquellos a los que México les había arrebatado mercados, les había revertido la clasificación tecnológica y les había pisoteado el orgullo. En mi oficina, solo con el brillo del monitor, apoyé la cabeza en el respaldo de mi silla. ¿Podría escribir este descubrimiento en el informe? Era exactamente lo contrario de la conclusión que el director Moreau deseaba. Me habían ordenado demostrar los problemas de México, pero los datos estaban demostrando las fortalezas de México. Por primera vez, me pasó por la cabeza la idea de que debería pisar directamente suelo mexicano. Solo los números no me daban la convicción. Tenía que ver con mis propios ojos al país que había odiado durante 28 años. De lo contrario, no podría decidir qué escribir en este informe. Sin embargo, para hacer eso, primero había un obstáculo que superar. El informe intermedio, con el director Moreau, programado para la próxima semana. ¿Cómo debería explicar la dirección del análisis hasta ahora? Todavía no tenía una respuesta. El día del informe intermedio, me detuve frente a la puerta de la oficina del director Moreau durante unos 3 segundos. Desde el interior, escuché el sonido de la tapa de una pluma estilográfica girando. Era un hábito del director Moreau. Giraba la tapa inconscientemente cuando estaba absorto en sus pensamientos. Llamé a la puerta y entré. «Siéntate».
El director Moreau estaba sentado con la espalda recta detrás de su escritorio. Había un espacio de un puño entre su espalda y el respaldo de la silla. Este hombre nunca se apoyaba en su silla. Decía que era un hábito de sus días como militar. Informe sobre el progreso. Extendí los documentos que había preparado. Eran materiales de presentación que había elaborado toda la noche. El punto principal era simple. Se había observado un patrón diferente en los datos que contradecía la hipótesis existente. ¿Cómo transmitir esto? Cruzamos los datos de 26 pascalices con indicadores de competitividad industrial. Los ojos del director Moreau se deslizaron por los documentos. Se ha encontrado una variable significativa entre los países con alta percepción negativa de México y los países con baja percepción. La mayoría de los países con alta percepción negativa están en competencia con México en las principales industrias. Por otro lado, los países con alta percepción positiva se benefician de la inversión mexicana o son importadores de cultura. La pluma estilográfica del director se detuvo, levantó la vista y me miró. Su expresión no cambió. Este hombre no cambiaba de expresión ni siquiera cuando estaba enfadado, por eso daba más miedo. Entonces, si incluimos esta variable en el informe, la profundidad del análisis cambiará. No será solo una encuesta de sentimientos, sino un estudio que incluirá una perspectiva económico-industrial. Fue la forma más indirecta de expresión que pude utilizar. Lo que realmente quería decir era, todos los países que odian a México son países que han perdido frente a México. La premisa de este informe es incorrecta. El director Moreau dejó los documentos lentamente. Luego miró por la ventana. Hubo un silencio de unos 10 segundos. Sus 10 segundos de silencio tenían más presión que el grito de cualquier persona normal. Dubois dijo, «Lo que acabas de mostrar es una interesante correlación. No lo niego. Por un instante, me sorprendió en mi corazón si lo iba a admitir. Pero, como era de esperar, siguió un pero. Correlación y causalidad son diferentes. Puede que haya países que odian a México, pero esa no es la dirección de nuestro informe». El director Moreau se levantó. Mientras caminaba hacia la ventana dijo, «Lo que arriba quiere es claro. Las causas estructurales del resentimiento de México en la sociedad internacional. Apropiación cultural, distorsión histórica, nacionalismo excluyente. Con estos 3 pilares, debería ser suficiente. Director, los datos no apoyan esa dirección». En el momento en que dije esas palabras, el aire cambió. El director Moreau giró lentamente su cabeza hacia mí. La calidez desapareció de su mirada. «Gabriel Dubois, has vivido 28 años dentro de este sistema. Lo sé, tu nombre tiene peso dentro del sistema. El título de subdirector te protege». El director Moreau dio un paso más cerca. «Fuera del sistema, nadie recordará tu nombre. Nadie sabrá quién es Gabriel Dubois, qué hizo durante 28 años. Fuera, no significarás nada». Fue una amenaza bien empaquetada. El tipo de presión que los exburócratas dominaban. La dirección del informe es innegociable. Entrega el borrador en 2 semanas. Esto no es una solicitud, es una orden. Bajé la cabeza. No me había rendido, sino que había comprendido que seguir presionando solo me llevaría a un muro. Entendido, director. Salí de la oficina del director. En el pasillo, me crucé con Chloe Tremblay. Parecía venir de la sala de reuniones, pero al ver mi expresión, lo entendió de inmediato. «No salió bien, ¿verdad? No se puede cambiar la dirección. Así es». Chloe Tremblay se mordió el labio. Luego, en voz baja, dijo, «Subdirector, he encontrado más cosas, pero no puedo mostrárselas en la oficina». «¿Qué es?» «Datos industriales de México. Son estadísticas oficiales, pero no se nos revelan. Si pudiéramos confirmarlas directamente en el sitio, la base del informe sería sólida». «¿En el sitio? ¿Te refieres a México?» «Tendría que ir a verlo directamente». En el momento en que escuché las palabras de Chloe Tremblay, la idea que había estado rondando mi cabeza durante varios días volvió a surgir. Debo pisar directamente suelo mexicano. Esa noche, al llegar a casa, mi esposa estaba viendo una telenovela en el sofá de la sala. «Voy a tener que hacer un viaje de negocios». «¿A dónde?» «A México». Mi esposa giró la cabeza. Sus ojos se abrieron. «¿A México? Así de repente?»
Necesito verificar los datos en el sitio para mi investigación. Mi esposa me miró por un momento. Llevábamos muchos años casados, así que probablemente notó que estaba ocultando algo. Pero no preguntó más. En cambio, dijo una sola palabra: has cambiado mucho últimamente. Desde que empezó el proyecto de México, has cambiado. Las mismas palabras salieron de la boca de mi esposa y de la de mi hija. Entré en mi habitación y abrí el cajón de mi escritorio. Saqué una vieja agenda. Era la que usaba cuando estaba en el programa de intercambio en Seúl hace 20 años. En la contraportada estaba el número de teléfono de Yu Tae-ju. Después de 20 años, marqué ese número. Cuando sonó 3 veces, escuché una voz familiar. Hola, Tae-ju, soy yo, Gabriel Dubois. Hubo un instante de silencio. Gabriel, ¿de verdad eres tú? Hace 20 años que no nos vemos. 20 años. ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamas de repente? Respiré hondo. Tae-ju, puede que tenga que ir a México. Hay algo que quiero preguntarte directamente. ¿Qué quieres? Hablemos. ¿Cuándo puedes venir? Te recogeré en el aeropuerto. Colgué el teléfono y miré por la ventana. El cielo nocturno de Ottawa estaba un poco nublado. Una noche en la que no se veían las estrellas. Pero, extrañamente, algo dentro de mi pecho se aclaró. Tenía 2 semanas. Durante ese tiempo, tenía que presentar el borrador, escribir el informe en la dirección que el director Moreau deseaba, o seguir la verdad que los datos contaban. Tenía que tomar una decisión. Mientras hacía fila en el control de inmigración, sentí que mi corazón se me subía a la garganta. Era el momento de pisar por primera vez un país sobre el que había escrito artículos críticos durante 28 años. Pasaron por mi cabeza todo tipo de escenarios. ¿Y si estaba registrado en el sistema que era de los medios estatales canadienses? ¿Y si me negaban la entrada? Mis dedos temblaron ligeramente al entregar mi pasaporte. El oficial de inmigración abrió mi pasaporte, verificó el monitor y selló el documento. Eso fue todo. Disfrute su viaje. Esa breve frase, extrañamente, resonó en mi corazón durante mucho tiempo. La primera reacción de un país al que había criticado durante 28 años fue una palabra de bienvenida. Al salir a la sala de llegadas del aeropuerto, Yu Tae-ju me saludaba con la mano. 20 años después de nuestro último encuentro. Había muchas canas en su cabello, pero su sonrisa era la misma que entonces. Gabriel, no has cambiado nada. Tu broma tampoco ha cambiado en 20 años. Nos dimos la mano. El momento incómodo duró, como mucho, 5 segundos. Inmediatamente, fue como si hubiéramos vuelto 20 años atrás. Primero comamos algo. Debes tener hambre. En el coche de Tae-ju, nos dirigimos al centro de la Ciudad de México. Sentado en el asiento del copiloto, miré por la ventana, y el paisaje era completamente diferente de lo que esperaba. El horizonte de rascacielos era mucho más ordenado de lo que había imaginado. La proporción de vehículos eléctricos en las carreteras era notablemente alta. Incluso, los bloques de las aceras bajo los árboles estaban perfectamente mantenidos. Para ser honesto, parecía más limpio que el centro de Ottawa. Inconscientemente, saqué mi smartphone para tomar una foto por la ventana, pero me detuve. Me pareció ridículo que estuviera impresionado por el paisaje urbano de México. ¿Qué pasa? ¿Algo está mal?, preguntó Tae-ju. No, solo. Había una frase que no podía pronunciar. Está mucho más desarrollado de lo que esperaba. Esas palabras estaban en mi garganta, pero mi orgullo me impidió decirlas. Dímelo, ¿qué te sorprende? Es limpio, más de lo que esperaba. Tae-ju se rió. Esa no es una frase que diría alguien con 28 años de carrera en los medios estatales canadienses. Almorzamos en un restaurante de alta cocina mexicana, cerca de la Plaza de la Constitución. Sentados en la barra, los platos se sucedían uno tras otro. La frescura de los ingredientes, la temperatura del mole, el aroma del chile, todo era perfecto. ¿Qué te parece? No está mal, ¿verdad? Tae-ju me miró y sonrió. No está mal, sino que probablemente mi expresión decía que estaba impresionado. Después de la comida, Tae-ju preguntó, «Entonces, ¿por qué has venido hasta México? ¿Qué quieres ver?» Dudé por un instante, pero decidí ser honesto con Tae-ju. Tengo que escribir un informe ahora. ¿Qué informe?
un informe académico que analiza las razones por las que el mundo evalúa negativamente a México. Es un proyecto que comenzó por instrucciones de arriba. La sonrisa desapareció del rostro de Taegyu. ¿Por qué un informe así? Basado en datos de encuestas internacionales, debo compilar estructuralmente los problemas de México, con el propósito de publicarlo en una revista académica internacional. ¿Y has venido hasta aquí para escribir ese informe? Negué con la cabeza. No, he venido porque no puedo escribir ese informe. Los ojos de Taegyu se abrieron. Cuanto más profundizo en los datos, más resultados obtengo que son opuestos a la conclusión que arriba desea. Todos los países que son hostiles a México son países que tienen conflictos industriales con México. En los 9 años de restricciones culturales antimexicanas, las exportaciones culturales de México, por el contrario, aumentaron explosivamente. El México que yo conocía y el México que muestran los datos son completamente diferentes. Taegyu escuchó en silencio. Por eso he venido a verlo directamente, para confirmar con mis propios ojos lo que solo había visto en números. Taegyu pensó por un momento. Mañana, ¿tienes tiempo? Hay un lugar al que quiero llevarte. Si lo ves directamente, entenderás con tu cuerpo por qué los números son así. A la mañana siguiente, condujimos unas horas hacia el sur en el coche de Taegyu. Al salir de la autopista, apareció un enorme complejo de edificios en medio de una llanura. Eran estructuras con paredes blancas y techos curvos que se extendían tan lejos que no se podía ver el final. ¿Dónde estamos?, pregunté. Es la planta de manufactura de una gran empresa tecnológica mexicana, una de las instalaciones de producción de semiconductores más grandes del mundo. Bajamos del coche y caminamos por la carretera perimetral del complejo. Caminaba y caminaba, pero el edificio no terminaba. Desde el cielo, debe parecer una ciudad, ¿verdad? Es de una escala tremenda. Todavía están en expansión. Una vez completado, solo esta área producirá billones de dólares en semiconductores al año. Billones de dólares. En el momento en que escuché esa cifra, sentí que mis piernas se debilitaban. Nuestro país, Canadá, había declarado la autosuficiencia en semiconductores y hasta ahora había invertido un total de 220,000 millones de dólares. Este complejo de fábricas produciría en unos pocos años la misma cantidad que la inversión total que nuestra nación había destinado durante 8 años, con todo el poder del Estado. Espera un momento. Cada año produce billones de dólares. Las ventas anuales de las grandes empresas mexicanas ascienden a decenas de billones de dólares. Aferrado a mis ideas preconcebidas, me detuve y miré la pared exterior de la fábrica. El edificio blanco brillaba deslumbrantemente bajo el sol de la tarde. Habíamos inyectado una cantidad astronómica de dinero en nuestras empresas nacionales, subsidios gubernamentales, exenciones fiscales, movilización de talentos. Hicimos todo lo que pudimos. Sin embargo, todavía no hemos alcanzado el nivel tecnológico que México tenía hace 10 años. Ante la realidad de que esta empresa estaba produciendo chips a esta escala cada año, mi orgullo, que había durado 28 años, se sintió tan delgado como el papel. ¿Estás bien?, preguntó Taegyu, de pie a mi lado. Necesito un tiempo para organizar mis ideas. Taegyu asintió y esperó. Me senté en el banco y pensé, se dice que la economía muestra signos de recuperación, pero en lo que respecta a los semiconductores, la brecha no se estaba reduciendo, sino que se estaba ampliando. Mantenerse a flote en la superficie y tener un interior robusto eran dos cosas completamente diferentes. Volvimos al coche. Taegyu encendió el motor y dijo, «Tengo más cosas que mostrarte». Sin embargo, en ese momento, no imaginé que un montón de documentos que Taegyu sacó esa noche me causarían un shock más profundo que la fábrica de Querétaro. Esa noche, regresamos a la oficina de Taegyu, en la Universidad Nacional de Seúl. Taegyu sacó una carpeta de la estantería y la puso sobre la mesa. El título en la portada me llamó la atención. Cuentas de los 8 años de restricciones culturales antimexicanas. ¿Qué es esto? Es el resultado de que tu país bloqueara a México durante 8 años. Solo estadísticas oficiales. Abrí la carpeta. Desde la primera página, los números se desbordaban. Cada vez que pasaba una página,
Sentía una opresión en el pecho. Valor de las exportaciones de contenido cultural mexicano al extranjero. Justo antes de las restricciones, aproximadamente $6,000 millones. Actualmente, $15.2 mil millones. Tasa de crecimiento, 153%. Valor de las exportaciones globales de cosméticos mexicanos. Justo antes de las restricciones, $4.2 mil millones. Actualmente, $10,000 millones. Tasa de crecimiento, 143%. Valor de las exportaciones de la industria de defensa mexicana, justo antes de las restricciones, $1.8 mil millones. Actualmente, $11.2 mil millones. Tasa de crecimiento, 508%. Tamaño de la base de fans global del contenido cultural mexicano, justo antes de las restricciones, aproximadamente 35 millones de personas. Actualmente, aproximadamente 180 millones de personas. Tasa de crecimiento, 414%. Me froté los ojos y volví a leer los números. Los leí 3 veces, 4 veces, y seguían siendo los mismos. Taeyu. La industria de defensa creció un 508%, de $1.8 mil millones a $11.2 mil millones. Conoces la situación actual en Medio Oriente, ¿verdad? La crisis del estrecho se ha prolongado y la demanda global de proyectos de defensa se ha disparado, pero México está absorbiendo todo ese volumen. Tanques, obuses autopropulsados, aviones de combate. Tienen tantos pedidos que la producción no da abasto. Pasé a la página siguiente. Pero aquí fue donde vino el verdadero shock. Cambio en la dependencia del mercado canadiense. Proporción de Canadá en las exportaciones de contenido cultural mexicano. Justo antes de las restricciones, 27%. Actualmente, 8%. Proporción de Canadá en las exportaciones de cosméticos mexicanos. Justo antes de las restricciones, 40%. Actualmente, 18%. Espera, la proporción de Canadá disminuyó, pero el total aumentó. Exacto, la dependencia del mercado canadiense se redujo a menos de la mitad. Sin embargo, el valor total de las exportaciones se duplicó o triplicó. ¿Cómo es posible eso? Taeyu se recostó en el respaldo de su silla y dijo, ¿sabes qué le enseñaron las restricciones a México? La lección de que depender de un solo mercado gigante, como Canadá, podría significar tener el cuello atrapado en cualquier momento. Entonces, ¿qué hicieron las empresas mexicanas? Desarrollaron mercados alternativos como locos. El sudeste asiático, Medio Oriente, Europa, Norteamérica. En 8 años, reconfiguraron por completo su mapa de exportaciones. Dejé la carpeta y me cubrí la cara con ambas manos. Las restricciones antimexicanas. Fue una presión a nivel nacional diseñada para someter a México. Una estrategia diseñada con la convicción de que sin el mercado canadiense, México no podría sobrevivir. El bloqueo total del intercambio cultural, la prohibición de la distribución de contenido, la suspensión de los viajes en grupo. Todos creían que si cerrábamos la puerta de nuestra gran nación, México colapsaría. Yo también lo creía. Pero el resultado fue todo lo contrario. Lejos de colapsar, México se volvió más fuerte, trascendió la dependencia de Canadá y comenzó a hacer negocios con el mundo, transformando completamente su estructura de exportación en 8 años. Cerramos la puerta y México abrió las ventanas, no una, sino docenas de ventanas. Taeyu, ¿fracasamos? Taeyu se quedó en silencio por un momento. Más que un fracaso, fue un error de juicio. Pensaste que si apartabas a México, se debilitaría, pero sucedió lo contrario. La crisis se convirtió en una oportunidad. Si no hubiera habido restricciones, las empresas mexicanas podrían haberse acomodado en el mercado canadiense. Al final, tu país ayudó a México a mejorar su constitución. Puse una sonrisa amarga. Después de 8 años de bloquear por completo a un oponente con toda la fuerza del Estado, ese oponente regresó más fuerte. ¿Podría haber un fracaso más lamentable que este? Volví a mirar los números. Industria de defensa, 508%, cultura 150%
3%, cosméticos 143%, fans 414%. Cada uno de ellos era una cifra que demostraba la impotencia de las restricciones. «Te mostraré algo más», dijo Tae-Yu, abriendo la última página de la carpeta. «Esto es algo que he compilado por mi cuenta, pero es una lista de mercados en los que México ha entrado o ha aumentado significativamente su cuota durante el período de las restricciones. Cuota de mercado de contenido en el sudeste asiático, antes de las restricciones 12%, actualmente 34%. Penetración en el mercado de defensa de Medio Oriente. Antes de las restricciones casi cero, actualmente más de $5,000 millones al año. Cuota de las marcas mexicanas en el mercado europeo de vehículos eléctricos. Antes de las restricciones, 3%, actualmente 9%. Cuota de los productos mexicanos en el mercado de la belleza de Norteamérica, antes de las restricciones 4%, actualmente 15%. Es generalizado. No es un solo sector. Manufactura, defensa, bienes de consumo. Se expandió simultáneamente en todos los campos. Los 8 años en que Canadá cerró sus puertas fueron el acelerador de la globalización para México. Cerré la carpeta y miré por la ventana. Tae-Yu. Tengo que escribir estos números en el informe. ¿Puedes hacerlo? Debería hacerlo. Esta es la verdad. Tae-Yu me miró. Mis superiores no quieren una conclusión así. ¿No es peligroso? Pensé por un momento. Será peligroso. Pero no puedo escribir mentiras ante la fábrica de Querétaro, ante la fábrica de automóviles en Jalisco y ante los números que me has mostrado. Si ignoro la verdad que los datos cuentan, no soy un académico, sino un charlatán. He desempeñado ese papel durante 28 años. Pero al menos mi último informe, quiero escribirlo como un académico. Tae-Yu asintió. Mañana te mostraré algo más. Lo que viste hoy fue el cerebro de México. Mañana te mostraré los músculos de México. ¿Músculos? La ciudad de Guadalajara, el lugar donde está la fábrica de automóviles más grande del mundo. Si ves eso, entenderás con tu cuerpo por qué nuestra gran nación pierde ante un país de 130 millones de habitantes. Al escuchar esas palabras, la ansiedad y la expectativa surgieron al mismo tiempo. Solo los semiconductores me habían causado este impacto. Si veía también los automóviles, incluso el último vestigio de mi orgullo podría derrumbarse, pero tenía que ir. No podía cerrar los ojos después de haber llegado tan lejos. Fuimos a Guadalajara en tren de alta velocidad. Al salir de la estación, flotaba el aire característico de una zona industrial. Después de unos 20 minutos en taxi, un enorme complejo industrial apareció a la vista. Es la planta de fabricación de automóviles de una importante empresa mexicana, explicó Tae-Yu. Es la instalación de producción de automóviles más grande del mundo como un solo complejo de fábricas. Nos detuvimos cerca de la puerta principal y bajamos. Caminamos a lo largo de la pared exterior de la fábrica, pero no se veía el final. Era una sensación similar a la de la fábrica de Querétaro, pero aquí podíamos ver el puerto. Más allá de la fábrica, se extendía un horizonte azul, y en el puerto, enormes buques de transporte cargados con automóviles terminados estaban atracados. ¿Sabes cuántos coches se envían desde aquí en un solo día?, preguntó Tae-Yu. No, quizás 1,000, miles de unidades. Mi boca se abrió. En un día, al año, superan el 1,000,000. También tenemos muchas fábricas grandes en nuestro país. En cuanto a escala, ¿no son similares? Tae-Yu negó con la cabeza. La escala puede ser similar, pero la verdadera arma de este lugar no es el tamaño. Tae-Yu señaló el interior de la fábrica. Parte de la línea de producción era visible desde un pasillo de observación. Me quedé sin palabras ante la vista que se extendía más allá de la ventana de cristal. Los brazos robóticos se movían como si estuvieran bailando. Levantaban carrocerías, las soldaban, instalaban piezas, las pintaban. La serie de movimientos continuaba sin problemas. Apenas se veían personas. Solo ocasionalmente, un técnico con un uniforme de trabajo verificaba los números frente a un monitor. Gran parte del proceso está automatizado. Los robots lo hacen todo. Los defectos son casi cero. ¿Casi cero? Así es.
Esa es la gestión de calidad mexicana. Apreté mi frente contra la ventana de cristal y miré la línea de producción por un rato. Cada movimiento de los brazos robóticos era preciso, sin errores, sin descanso, sin emociones. Un ejército de máquinas que producían miles de automóviles. La tasa de automatización de la industria manufacturera mexicana es una de las más altas del mundo. En cuanto a la densidad de robots, es varias veces mayor que la de otros países desarrollados, añadió Tae-Yu. ¿Varias veces? Es una comparación del número de robots instalados por cada 10.000 trabajadores. México es abrumador. Como su población está disminuyendo, no les quedó más remedio que usar máquinas en lugar de personas. Y eso, a su vez, se convirtió en una ventaja competitiva. En ese momento, algo se aclaró en mi mente. Nosotros, Canadá, nos enorgullecemos de nuestra gran nación. Habíamos creído que la población era la fuerza de una nación. Creíamos que si construíamos fábricas más grandes y nos imponíamos por volumen, podríamos ganar a cualquiera. Pero México había tomado el camino opuesto. Precisamente porque solo tienen 130 millones de habitantes, colocaron robots en lugar de personas y compitieron por calidad en lugar de cantidad. Como resultado, crearon la mayor eficiencia de producción del mundo. No era que ganáramos solo por tener mucha gente. Mientras nosotros gritábamos de orgullo por nuestra gran nación, los 130 millones de mexicanos, con sus robots, conquistaban silenciosamente el mundo. Salimos de la fábrica y caminamos hacia el puerto. Un buque de transporte de automóviles se preparaba para zarpar. Se veían los coches apilados densamente en la cubierta. Esos coches se dispersarán por Europa, Medio Oriente, el sudeste asiático, dijo Tae-Yu. Sonó mi smartphone. Era el profesor Kim Hyun-soo. Probablemente Tae-Yu le había dicho que estaba visitando México. Profesor, ¿está en Guadalajara? ¿Ahora mismo frente a la fábrica? Sí. ¿Por qué? Me quedé sin palabras. El profesor Kim dijo brevemente, la fábrica que más preocupa a los fabricantes de automóviles coreanos es esa misma. Los fabricantes mexicanos están entre los primeros del mundo en ventas anuales, ¿sabe? Es un hecho que todos en Seúl conocen, pero nadie lo menciona. Sin embargo, los números no mienten. Colgué el teléfono y miré a Tae-Yu, mi amigo con el que estudié en Seúl hace 20 años. En aquel entonces, éramos similares, académicos de un nivel similar de países similares, pero en 20 años, su país había llegado hasta aquí, y yo todavía estaba escribiendo un informe con una conclusión predeterminada. Tae-Yu, quiero preguntarte algo honestamente. ¿Qué? ¿Qué piensa la gente de Corea del Sur de Canadá? Tae-Yu pensó por un momento. Antes nos gustaba. Tenemos una cultura similar, compartimos historia, y muchos estudiantes vinieron a Canadá. Ahora, para ser sincero, siento una gran decepción por las restricciones anticanadienses. No entendimos por qué la política cortó el intercambio cultural. Tampoco entendíamos qué habíamos hecho. Sentí un punzada en el pecho. Lo siento. Esas palabras se me escaparon. ¿Por qué lo sientes? No es culpa tuya, solo seguiste órdenes, ¿verdad? Lo importante es el ahora. Ahora estás viendo la verdad, ¿no? Eso es lo que importa. En el camino hacia el aeropuerto, Tae-Yu preguntó por última vez, ¿qué vas a escribir en el informe? Miré el paisaje que pasaba por la ventana y respondí, voy a escribir el verdadero informe. Será peligroso, ¿verdad? Lo sé, pero en la fábrica de Querétaro, en esta fábrica de Guadalajara, y ante los números que me mostraste, no puedo escribir mentiras. Si ignoro la verdad que los datos cuentan, no soy un académico, sino un estafador. Tae-Yu no dijo nada, solo sostuvo el volante. Después de un rato, dijo en voz baja, si tienes problemas, llámame. No nos hemos contactado en 20 años, así que en los próximos 20 años, hablemos a menudo. En el avión de regreso a Ottawa, abrí mi portátil. Una pantalla en blanco apareció. El cursor parpadeaba. Escribí el título. Causas estructurales del resentimiento hacia México. Un análisis empírico del miedo de los países competidores. Mis manos temblaron. Pude ver la reacción del director Moreau si veía este título. Pero el cursor no se detuvo. Los edificios blancos de Querétaro, los brazos robóticos de la fábrica de Guadalajara,
Los números de los 8 años de restricciones culturales antimexicanas movían mis dedos. Una semana después de regresar a Ottawa, no salí de casa ni un paso. Mi esposa se paseaba por la puerta de mi habitación con una expresión preocupada. «Cariño, al menos deberías comer algo. Has cambiado completamente desde que regresaste de México». «Estoy bien. Hay algo que tengo que escribir». Me senté frente a mi portátil. El título que había anotado en el avión flotaba en la pantalla. Causas estructurales del resentimiento hacia México. Un análisis empírico del miedo de los países competidores. Escribí y borré. Volví a escribir y borré. Lo repetí hasta el amanecer. A la mañana siguiente, me levanté, borré todo lo que había escrito el día anterior y empecé de nuevo. El informe que el director Moreau deseaba era sencillo. México es un país que roba cultura, distorsiona la historia y desprecia a Canadá. Por eso es odiado por el mundo. Solo tenía que encajar los datos en esa narrativa. Y listo. Era el trabajo que había hecho durante 28 años. El tipo de texto que podía escribir con los ojos cerrados. Pero las paredes blancas de Querétaro parpadeaban ante mis ojos. Los brazos robóticos que bailaban en la fábrica de Guadalajara no se me quitaban de la cabeza. El gráfico que mostraba cómo las exportaciones culturales de México se habían disparado durante los 8 años de restricciones culturales estaba grabado en mi mente. No podía escribir mentiras. Mis dedos simplemente no se movían físicamente. En la noche del cuarto día, recibí una videollamada de mi hija Mía. «Papá, tienes mala cara. ¿No has dormido en días? He estado un poco ocupado. Mamá dijo que cambiaste algo desde que regresaste de México». «¿Qué pasó?». Suspiré. Pensé que no tenía necesidad de ocultárselo a mi hija. «Tengo que escribir un informe, pero no puedo decidir la dirección». «¿Qué informe?». «Uno que analice por qué México es odiado globalmente». «Es una orden del director, pero los datos no apoyan esa dirección». «¿Qué dicen los datos?». «Todos los países que odian a México son países a los que México les ha quitado mercados, países que han sido superados tecnológicamente o a los que se les ha revertido su clasificación industrial. La razón por la que lo odian no es porque México sea malo, sino porque México se ha vuelto fuerte». Mía se quedó en silencio por un momento. Luego preguntó con voz tranquila: «Papá, déjame preguntarte solo una cosa». «¿Qué?». «Has escrito artículos sobre México durante 28 años, ¿verdad? ¿Cientos de ellos?». «Así es. Si México fuera realmente un país insignificante, ¿habrías escrito tantos artículos sobre él durante 28 años? ¿Qué quieres decir? No se escriben informes de análisis durante 28 años sobre un objeto al que se es indiferente». «Papá, eso es una obsesión». Mi mano que sostenía el teléfono empezó a temblar. Las palabras de Chloe Tremblay en la sala de reuniones resurgieron. El reflejo de nosotros mismos en el espejo de México. Las palabras del profesor Kim en la reunión en línea también resonaron. El volumen de noticias en sí mismo es la respuesta. Y ahora, mi hija de 26 años había dicho la misma verdad con las palabras más perspicaces. La obsesión es el miedo. «Papá, el odio y el miedo son diferentes», continuó Mía. «Lo que odias, puedes ignorarlo. Simplemente no tienes que mirarlo. Pero lo que temes, te preocupa. Quieres verificarlo una y otra vez. Quieres compararlo una y otra vez. Y quieres escribir artículos sobre ello una y otra vez». No pude decir nada. Un padre de 56 años estaba siendo instruido sobre una lección de vida por su hija de 26 años. «Papá, escribe el informe tal como lo cuentan los datos. ¿No sería mejor hacer ahora lo que no pudiste hacer en 28 años? Después de terminar la llamada, miré al techo por un rato. Las últimas palabras de mi hija resonaban en mis oídos. Lo que no pudiste hacer en 28 años. Ahora. Me levanté de un salto. Me senté frente a mi portátil y borré todos los borradores que había escrito, y comencé de nuevo desde la pantalla en blanco. Esta vez, mis dedos no se detuvieron. Comencé con la planta de manufactura de una gran empresa mexicana en Querétaro. La instalación que produce billones de dólares en semiconductores al año.
El hecho de que este complejo de fábricas produjera anualmente una cantidad equivalente a la inversión total que Canadá había destinado a la autosuficiencia en semiconductores durante 8 años. Luego pasé a la fábrica de automóviles en Guadalajara. Miles de unidades al día, más de 1 millón al año. Alta automatización, una tasa de defectos cercana a cero. La densidad de robots en la industria manufacturera mexicana, entre las más altas del mundo. La realidad de que un país de 130 millones de habitantes había construido un sistema de producción más eficiente que una gran nación. Organicé la paradoja de los 8 años de restricciones culturales anti-mexicanas. El hecho de que México se hubiera vuelto más fuerte a pesar de ser bloqueado. Crecimiento del 153% en exportaciones culturales, 508% en la industria de defensa, 143% en cosméticos, 414% en fans. La dependencia del mercado canadiense cayó a menos de la mitad, pero las exportaciones totales aumentaron explosivamente. Nuestra estrategia de bloqueo había fracasado por completo. Enumeré los datos de reversión industrial por sector: semiconductores, pantallas, construcción naval, automóviles, defensa, contenido cultural. Probé con números, uno por uno, los campos en los que México había superado a Corea del Sur, amenazaba a Alemania y ampliaba la brecha con Canadá. En el último capítulo, escribí: la cifra del 76% no es una prueba de insatisfacción internacional con México. Es un indicador de cuán formidable se ha vuelto México en el mapa industrial mundial. El punto en común entre los países que evalúan negativamente a México es claro. Todos son países a los que México les ha arrebatado mercados, les ha revertido la clasificación tecnológica y les ha herido el orgullo nacional. No odiamos a México porque sea malo, le tenemos miedo porque se ha vuelto fuerte. Y mientras no enfrentemos ese miedo, nunca podremos superar a México. Tardé 3 días en completar el informe. 47 páginas. Una confesión que costó 28 años de carrera. El día de la fecha límite, entré en la oficina del director Moreau. Estaba sentado, girando su pluma estilográfica. ¿Trajiste el borrador? Sí, director. Le entregué una memoria USB. El director Moreau la insertó en su ordenador y abrió el archivo. En el momento en que el título apareció en el monitor, su mano se detuvo. Causas estructurales del resentimiento hacia México. Un análisis empírico del miedo de los países competidores. El director Moreau levantó lentamente la vista y me miró. ¿Qué es esto? Los resultados del análisis, director. El director Moreau comenzó a pasar las páginas en silencio. Página 5, página 10, página 20. Con cada página, una vena, y luego otra, se marcaba en su sien. Alrededor de la página 30, el director Moreau empujó el monitor. Golpeó el escritorio una vez. Un sonido sordo resonó por toda la habitación. Gabriel Dubois pronunció mi nombre completo. Que me llamara así significaba que estaba cruzando completamente la línea. ¿Esto es lo que yo ordené? No, no lo es. Entonces, ¿qué es esto? Es la conclusión que los datos cuentan. El director Moreau se levantó. Sus ojos estaban inyectados en sangre. ¿Qué México es más fuerte que nosotros? ¿Que le tenemos miedo a México? ¿Quieres que esto se publique en una revista académica? Los resultados del análisis lo demuestran. Los datos pueden interpretarse de muchas maneras. El director Moreau se acercó un paso. Gabriel, ¿qué te ha enseñado este sistema durante 28 años? Establece la conclusión primero y luego organiza las pruebas. Esa es la forma de sobrevivir aquí. Director, si hacer creer a nuestra gran nación un análisis manipulado es el sistema, entonces. Miré al director Moreau directamente a los ojos. Viviré fuera de ese sistema. El aire en la habitación se congeló. La mirada del director Moreau se volvió fría. Reescríbelo. En la dirección original. No puedo hacer eso. Gabriel, ¿sabes lo que estás a punto de tirar por la borda? Lo sé. 28 años. ¿Dices que vas a irte por tu propio pie después de 28 años? Si es necesario. El director Moreau se giró hacia la ventana. Se quedó de espaldas por un rato. Luego dijo con voz baja,
Quedas relevado de tu cargo a partir de hoy. Arregla tus pertenencias para mañana. Entendido. En el momento en que cerré la puerta de la oficina del director, extrañamente, no sentí ninguna carga. Fue como si hubiera descargado 28 años de equipaje de una sola vez. Mis hombros se sentían ligeros. En el pasillo, me crucé con Chloe Tremblay. Sus ojos estaban rojos. La noticia ya se habría extendido. Subdirector, ¿de verdad va a renunciar? Sí. ¿Por qué haría algo así? Miré a Chloe Tremblay. Chloe, a ti te gustan las telenovelas mexicanas, ¿verdad? Chloe Tremblay hizo una expresión desconcertada. Está bien. Lo que está mal es un mundo donde necesitas valentía para decir que te gusta lo que te gusta. Una lágrima rodó por el ojo de Chloe. Subdirector, gracias. Tú también. Sigue adelante. Y recuerda, cuando odias algo, piensa si es realmente porque lo odias o porque le tienes miedo. Esa distinción es el primer paso para conocerte a ti mismo. Salí por la entrada del instituto. El cielo de la tarde en Ottawa seguía nublado. Pero, por primera vez en 28 años, mi corazón estaba despejado. Un mes después, mi hija Mia llamó a la puerta de mi habitación. Mia me mostró su smartphone. En la pantalla se abrió un feed de redes sociales. Papá, ¿has visto esto? ¿Qué? Tu informe se está difundiendo por internet. Pensé que mi corazón se detendría. Me asomé a la pantalla. El informe de 47 páginas que había escrito, Causas estructurales del resentimiento hacia México, un análisis empírico del miedo de los países competidores, había sido publicado simultáneamente en múltiples plataformas. Era obvio que alguien lo había filtrado desde dentro. Chloe Tremblay. Ella era la más probable. Había miles de comentarios. Me desplacé y leí uno por uno. Finalmente alguien dijo la verdad. Este académico es increíble. En 8 años de restricciones culturales antimexicanas, las exportaciones culturales de México crecieron 12 veces. Es nuestra derrota. Nuestra gran nación está perdiendo ante un país de 130 millones de habitantes. Increíble, pero, por alguna razón, me duele el pecho. Traidor, ¿cuánto te pagó México? Es escalofriante que alguien así haya estado en el instituto durante 28 años. Las críticas también fueron numerosas. La palabra traidor aparecía repetidamente, pero mi atención la captó otro comentario. Después de leer este artículo, me di cuenta de que no odiaba a México, sino que estaba demasiado preocupado por él. En el momento en que leí esa línea, sentí un nudo en la garganta. Esta persona había experimentado el mismo proceso que yo, había mirado al fondo del sentimiento que creía odio, y se había dado cuenta de que allí yacía el miedo. «Papá, ¿te arrepientes?», preguntó Mia. «¿De qué?». «De haber renunciado a tu carrera de 28 años». Pensé por un momento. Me arrepentía de haber dejado el título de subdirector del instituto, el cartel de proveniente de los medios estatales, el salario mensual, el respeto de mis colegas. No, Mia. Hay algo que descubrí en México. ¿Qué? Ser odiado a veces es un honor. Mia ladeó la cabeza. México es ahora uno de los países más odiados del mundo. Canadá, Corea del Sur, Alemania, todos ven a México negativamente. ¿Cómo puede ser eso un honor? Porque la razón por la que esos países odian a México no es porque México sea malo, sino porque México se ha vuelto fuerte. Miré por la ventana. Nadie se preocupa por un país débil. Nadie teme a un país insignificante. Pero México, después de la guerra, ha ascendido a la cima de la economía mundial. Está chocando frontalmente con las grandes potencias en los campos de semiconductores, automóviles, construcción naval, defensa y contenido cultural. Mia asintió. Entonces, ¿lo odian? No, para ser exactos, le tienen miedo. Y como les avergüenza admitir ese miedo, lo disfrazan con la palabra odio. Papá, ¿la gente de México sabe esto? Sonreí. Probablemente no. ¿Por qué? La gente de México está demasiado ocupada. No tienen tiempo para mirar hacia atrás mientras avanzan. No tienen tiempo para preocuparse por quién los odia o quién les teme. Simplemente siguen su propio camino. Esa era la verdadera fuerza de México. Ser calumniado, ser bloqueado, ser expulsado del mercado. Simplemente avanzar, caerse, levantarse y seguir caminando. Si la puerta se cierra, abrir una ventana,
Y si incluso la ventana está bloqueada, romper la pared. Mía se sentó en el sofá y dijo, «Papá, entonces, ¿el hecho de que tu informe se haya difundido es bueno o malo? No sé. Para mí, es bueno. La verdad ha salido a la luz, pero a la mayoría de la gente le resultará desagradable. Pero no es algo que necesitan saber, incluso si es desagradable, así es. Incluso si es desagradable, deben saberlo. Si nos quedamos atrapados en la cifra del 76%, nunca podremos entender a México. Y si no podemos entenderlo, tampoco podremos ganarle. Después de que Mía se fue, me senté de nuevo ante mi escritorio. Quedaba el último capítulo de mis memorias, que había empezado a escribir después de ser despedido. Envié un mensaje a Yu Tae-gyu. Tae-gyu, gracias. Hace 20 años te contacté por datos, pero de ahora en adelante te contactaré como amigo. Recibí una respuesta de inmediato. La próxima vez no tardaremos 20 años, ¿verdad? Si vienes a Seúl, te invito. Se me escapó una sonrisa, y abrí la última página de mis memorias. Durante 28 años, odié a México. No, me engañé a mí mismo pensando que lo odiaba. La verdad era diferente. Temía a México. Ante la realidad de que un país de 130 millones de habitantes amenazaba el orgullo de nuestra gran nación, elegí la negación en lugar de la admisión. Pero ahora, lo admito, México es fuerte, y se está volviendo más fuerte. Ser odiado a veces es el mayor cumplido. Es mejor ser odiado que ser ignorado. México ya no es un país ignorado. Es un país que el mundo teme. Y ese es el verdadero éxito de México. Por mucho que lo bloqueáramos, lo condenáramos, lo denigráramos, México estaba allí, brillando. Reconocer esa luz es la línea de partida para que podamos avanzar. Terminé de escribir la última frase y me recosté en mi silla. Fuera de la ventana, vi el cielo nocturno de Ottawa. No se veían estrellas. Estaban ocultas por el smog y las luces de la ciudad, pero yo sabía que las estrellas brillaban por encima de las nubes. El hecho de que no las viera no significaba que no existieran. El libro era el mismo. Por mucho que lo ocultáramos, lo bloqueáramos, le diéramos la espalda, México brillaba allí. Y yo, que había negado esa luz durante 28 años, finalmente levanté la cara para mirarlo. Cuando sientas que odias a alguien, detente un momento y piensa, ¿es realmente odio o es un miedo que no puedes admitir? Porque la mayoría de los odios albergan miedo en su fondo. Y si alguien te odia, no te desanimes demasiado. Puede ser una prueba de que te has vuelto más fuerte. Significa que tú, que no podías provocar ninguna emoción cuando te ignoraban, ahora te has vuelto tan grande que perturbas el sueño de alguien. Encuesta de favorabilidad nacional en 26 pascalices, con 32,000 participantes. El 76% de Canadá tuvo una evaluación negativa. La evaluación positiva de Alemania fue de solo el 8%. En los 9 años de restricciones culturales antimexicanas, las exportaciones culturales de México crecieron 12 veces. Las exportaciones de la industria de defensa se dispararon un 508%. La conclusión a la que llegó el propio académico canadiense fue esta: el 76% no era odio, era miedo. La verdad que un experto en opinión pública, que había dedicado media vida a criticar a México, sacó a la luz incluso perdiendo su puesto. El informe de 47 páginas, que sigue siendo publicado una y otra vez a pesar de los intentos de eliminarlo, se lee todavía en algún lugar del Internet canadiense. Quizás, si alguien nos odia, no necesitamos sentirnos heridos de inmediato, porque en el fondo de ese sentimiento reside la prueba de que nos hemos vuelto más fuertes. El mundo reconocía el poder de esta nación que había avanzado silenciosamente, con el nombre de odio. Si te ha conmovido esta historia, por favor, deja solo las 2 palabras México en la sección de comentarios. Comparte esta historia con tus conocidos para que llegue a más personas. Un pequeño interés alimenta el orgullo de México. No olvides suscribirte al canal y darle a me gusta.